Natura 91.5 809-242-4000. Con la opinión experta de profesionales en cada tema. Entérate de todas las noticias de una forma diferente y refrescante. Cultura, medio ambiente, política, salud mental e investigación. De 7 a 9 de la mañana en el Caster Show por Natura 91.5 y en redes sociales en el Caster Show. Muy buenos días, hoy es jueves 14 de agosto y ahora empezamos su programa como todos los días, el Caster Show, que se transmite a través de Natura 91.5, la nata del Cibao, en alianza con todos los medios del Caster. Estamos aquí, un humilde servidor, Máximo Rodríguez, que hoy sí dormí pese a los esfuerzos de Norte, y también con el Caster, que estamos aquí desde temprano. Yo no dormí, tengo 2 días que no duermo con esa vaina eso está del diablo. Y entonces, para colmo, cuando se va la luz en el vecindario entero, ¿verdad? Todos los perros se ponen a ladrar quejándose con el norte. No, yo he vivido eso, es lo más difícil que hay porque, oye, tú tienes 4 tipos de personas y es incómodo que anécdota tan temprano, pero tú tienes 4 tipos de personas. El que se logra dormir, el que sale a jugar dominó, el que se faja a tomar para esperar la luz y el que simplemente empieza como los perros a vocear y a ladrar. Y bueno, yo a veces he sido un chin de los 3 porque realmente está difícil con este calor y con todo esto, los daños que nos están haciendo en ese sentido. Y usted sabe que, Caster, puede que nosotros tengamos una razón, o al menos así lo decía. Y bueno, por esto, según dicen, y estos apagones que incluso de hasta más de 10 horas se tiene sin luz a muchos sitios de La Vega y también en la capital, en las provincias como Barahona, Bonao y Moca, y esto tiene a la gente en las calles protestando. Incluso veo que usted nos pone ahí en pantalla sobre unas quemas de gomas y cosas que están haciendo, especialmente aquí en Santo Domingo. Sí, ahí hay un audiovisual de apagones que se están desatando en todos los lados de la capital, aquí en La Vega. Sobre todo. En Rancho Viejo. Sí, Rancho Viejo. Sabaneta, todos esos lados están, sí. Inclusive hay una cosa de huelga ahí, pero vamos a poner este audiovisual aquí sobre esta quemadera de goma. Ahí se ven... Usted puede escuchar el tráfico y mucho toque de bocinas haciendo alusión a esto. Y es que en pantalla se ve una goma que se está quemando. Varias gomas, sí, se ve más de una. En la que se están quemando en un sitio que está totalmente sin luz, irónicamente, porque las luces que tiene ese negocio son de suficiencia propia. Y es que esta manifestación se produjo horas después de que el Consejo Unido del Frente Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras, la CUED, que básicamente son todas las sedes, que son las empresas distribuidoras de electricidad unidas en un solo consejo, informara que el déficit de energía en gran parte del país se debe a la salida de operación de la unidad de Punta Catalina 2 por un inconveniente técnico, pues la unidad 2 de Punta Catalina, que ella sola produce el 10% de electricidad en el país, salió por un fallo mecánico en la caldera. Dicen los técnicos que trabajan, pongo entre comillas, sin pausas para devolverla a la red. Pero es el mismo cuento de siempre, porque Marrancini, en vez de decir, mira, esto es porque sacamos a la gente que sabían operar de Punta Catalina, debido a que teníamos unos amigos del gobierno, lo pusimos ahí a buscarse unos cuartos y ellos jodieron el sistema. Simplemente, en vez de decir eso, lo que dice es culpa a lo que son las averías constantes, al mantenimiento y las conexiones ilegales, ya que en algunos sectores, y eso hay que admitirlo, solo 3 de cada 10 clientes pagan la luz. Y aunque entren unos 589 megavatios nuevos en este año, y se planea que vengan 400 en el 2027 y 800 en el 2028, con Manzanillo la distribución sigue siendo el gran cuello de botella. ¿Cómo Manzanillo? Como Manzanillo es como lo que es la nueva central que van a instalar, ¿no? Oh, ok. La distribución sigue siendo el problema, porque el problema aquí no es generación de energía, no. El problema aquí es de distribución
y de cobranza. ¿A qué me refiero con estos dos? Que primero, no sabemos, ya que tenemos unas redes eléctricas, un grid eléctrico sería la palabra, que simplemente no logra dar abasto con lo que es este problema que estaba resuelto con Danilo. Y también que no, y esto sí es algo que es algo viejo, incluso antecede a muchos de los gobiernos, no tenemos un buen sistema de cobro ahora mismo. Las conexiones ilegales, mucha gente que en buenas palabras está robando la luz. Y esto está siendo una carga. Eso hasta por deporte se está haciendo, Cáter. Y mire, eso se traduce en problemas y en fallas. Y esto es un problema que viene como una gran bola de nieve. Y resolver este problema costaría alrededor de unos 300 millones de dólares al año durante 15 años. Y el gobierno simplemente no tiene tanto dinero, a pesar de que se ha cogido prestado muchísimo para lo que es este problema. Pero en lo que va y viene en las famosas promesas de resolución de este problema de la distribución de energía eléctrica, lo cierto es que las consecuencias se están sintiendo y estos apagones son funestos incluso para la actividad económica de muchos de nosotros. Claro, no se rinde, no se puede hacer nada. Nada te funciona. No, y todo se te daña porque cuando esa luz vuelve, muchas veces vuelve con un voltaje que te daña muchos equipos, por así decirlo. Y esperemos que, como decía Celso Marrancini, quien es el presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras, se pueda resolver pronto este problema de Punta Catalina, porque este un 10% para lo que es todo el país, especialmente para las provincias que ya habíamos mencionado. Hay que sumar que buenos sectores de La Vega estamos sufriendo de por sí esta falla y que no hay un elemento que te dificulte más la vida, o por lo menos la cierta percepción de de comodidad que uno tiene, que es de tener la energía eléctrica que esté fallando. Bueno, hay muchos sectores que se están pronunciando sobre esto. Dijimos ahorita de Rancho, aquí en, ¿cómo es? Rancho Viejo. Rancho Viejo. El Sánchez Payá, en la capital, el 27 de febrero. Y todo. Pero aquí, bueno, tenemos 2 noches, por lo menos, pasando eso. Desde el lunes está pasando, donde hay horas y horas sin luz. Que son... Que ni los paneles solares te funcionan, porque a cierta hora, si no carga, ¿qué se va? ¿De qué energía va a coger? Cuando te llega cara, y si es que llega, porque... Sí, esa es la vaina, entonces te llega la misma factura igualita, y quizá con un poquito más. Con un poquito más, con un plus para compensar al que se la está robando. Pero esto es lo lamentable de esta situación, y nuevamente digo, esperemos que se pueda resolver pronto, porque así no puede aguantar un país. Y es que tenemos ya muchos barrios que están revolteándose y la situación simplemente no está dando para más en esto. Bueno, y hablando de eso, tenemos que en la madrugada, sí. Cositas de madrugada. Tú máximo, que tú no crees en el sistema de justicia. Y que toma ahí para que crea. Toma ahí. Oye, pero después de 5 años, pero sí, tras casi 5 años después del primer allanamiento, por fin llega la sentencia del gran caso de corrupción que llegó a la justicia después que asumió Abinader en el 2020. Gran por el circo mediático que se hizo alrededor de este. Sí. Y es que esta fue la operación que inauguró los nombres de animales del mar en la justicia. Esta fue la famosa operación Antipulpo. Y entre los principales acusados estaban Alexis Medina y Magalis Medina, en manos de Danilo, y el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, y otros 13 que quedaron al final. A ellos, para entrarlos en contexto, los acusaron de aprovechar la cercanía con Danilo para hacer amarres y marrullas de todo tipo para venderle de todo a más de 20 instituciones públicas, por eso lo de pulpo. Y estas personas están acusadas de que los 5,000 millones de pesos
de dinero público que, según el Ministerio Público, se mafió este grupo, convirtieron el caso en el más grande de la historia en el país en su momento. Hay cositas. A la cosa en que al momento en el que estamos hablando de esto, han pasado apenas 3 horas de terminar la sentencia. Así que vamos con lo que tenemos. Y es que Alexis, el protagonista de esta historia, lo mandaron a 7 años en Najayo por soborno, lavado de activos y asociación de malhechores. Dijo el tribunal que Alexis usó empresas de carpeta para conseguir contratos bastante jugosos en salud pública, obras públicas, la policía y otras instituciones. También por estafas, como una de 32 millones de pesos en combustible que no fue entregado. Otro acusado de estos también se llama Guacal Méndez, Guacal con K, quien le cantaron... Huáscar. Sí, Huáscar. Quien le cantaron 5 años en Najayo, y también recibieron condenas parecidas otros no tan conocidos como José Dolores Carmona, Paola Molina y Martín Monte de Oca. De resto, nosotros podemos decir que Magalis Medina, otra hermana de Danilo, Fernando Rosa, exdirector del FOMPER, y el exministro Freddy Hidalgo salieron descargados y libres por falta de pruebas, aunque el tribunal reconoció que hubo violaciones a la ley de compra y contrataciones. Este proceso fue más incómodo que un parto complicado, ya que nosotros vimos, y no en balde, duró casi 5 años, vimos recusaciones de jueces, cambios de medida de coerción, aplazamientos y acuerdos incluso con algunos acusados. El juicio de fondo empezó finalmente en el 2023 y duró más de 2 años, que es normal para un expediente donde los fiscales presentaron más de 2.000 pruebas. Y así es como el primer caso de alto perfil mediático en explotar también puede marcar la pauta para los otros casos grandes que están en justicia. Viste, tú que no creías en tu... Yo estaba escéptico. Yo no. Yo le voy a decir la verdad, porque uno ve todo este circo, ¿no? De chalecos y casquitos y cosas, y uno lo que ve más, bueno, estas personas lo que quieren es asesinarlo políticamente, atacar el partido mediante el proxy, que son estos acusados. Sí. Y lo que querían se logró, que era que básicamente hacer que a la gente le diera vergüenza decir, no, yo milito con tal partido. Pero quitando eso, ya se logra la primera condena, ya está ahí. Y esta decisión marca un precedente histórico en lo que es la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Quiero aclarar, no estoy diciendo que esas personas, digamos, los que salieron descargados son corruptos también, pero esto marca uno de los primeros pasos, con muchas cosas que mejorar en lo que ha sido el proceso de justicia contra lo que es la corrupción en nuestro país. Vamos a poner el audiovisual cuando, después de la condena, lo que dice Alexis Medina sobre esto. Sin comentario. Apelaremos. ¿Cómo es, Alexis? Apelaremos, no llevan razón. ¿Por qué razones, Alexis, van a apelar? Ya, suéltalo. Alexis? Sin comentario. Oye, que por qué razón. ¿Cómo que por qué razón? Y un muerto no quiere misa. Tiene que apelar porque es su derecho. Claro, es su derecho, y realmente es el recurso, me excusará Ulerio, pero creo que es uno de los recursos que realmente tocan en este proceso en el que se encuentra ahora mismo el juicio. Y una de las estafas que tenía la Corte estableció fue del combustible a la policía. Combustible a la policía. Con la empresa de Alexis Medina, que hubo de que habían tickets y cosas sin control. O sea, que cogían la gasolina y tú supiste, iban y la vaciaban, volvían y llenaban. Y no, claro, que decían, no, esa gasolina, yo vine, pues ese es el hermano jefe, tiene que darle la gasolina, ¿no? Sí. Me imagino que hubiese pasado, no estoy diciendo que haya sido así, pero precisamente esto es lo que llegó a ser una de las pruebas que terminaron sumando a lo que fue
la condena que se le dio, en este caso que presentó el Ministerio Público, que demostraban las graves irregularidades que se estaban viendo en este proceso. Y le voy a decir algo, eso de la gasolina apenas fue la punta del iceberg, porque hay muchas irregularidades que se vieron ahí y que el Ministerio Público tuvo el bien de presentar, ¿no? Y de saber presentar. Y esto de en la venta de los combustibles a la policía por la parte de la empresa de Alexis Medina salió como un golpe fuerte, ¿eh? Claro, claro. Fue una de las cosas que no se pudieron como quitar de encima Sí. y que terminó teniendo peso en lo que fue la evidencia. Sí. Y eso de la gasolina es un método, yo diría, como se dice, fuerte, porque él le estaba prohibiendo, como es, dándole gasolina a las empresas. A las empresas. Y donde se pudo determinar fue en el departamento de policía. Porque se supone que ahí tienen evidencia de que, mira, aquí no llegó, sin embargo nosotros la pagamos. Exacto. Y es que quedó comprobada, como usted dice, Caster, esta estafa en la venta de combustibles a la Policía Nacional, y esto fue por parte de la empresa Fuel, en español, América, propiedad de Alexis Medina Sánchez, quien fue el principal imputado en esto. Y es que las pruebas que estuvieron presentadas por el Ministerio Público demostraron lo que fueron las irregularidades graves en el proceso de contratación y suministro de combustible entre lo que fueron los años 2011 y 2017, en estos 6 años. Y es que, y cito según las palabras del Ministerio Público, las anomalías que el tribunal observó son asombrosas, en forma que se contrató, las irregularidades administrativas de la Policía Nacional y, como bien decía el Caster, había tickets de la gasolina sin control alguno, que son algunas de las palabras que expresó la jueza Soto durante la motivación de lo que fue la sentencia de la misma. Bueno, todas esas irregularidades que son graves, la tenían, o sea, trataron de sacarla de evidencia y no pudieron, porque eran demasiado fuertes. Pero vamos a darle la bienvenida a José Ángel Zulerio. Al experto en derecho aquí, para que no me deje hablando y me caliente más con madera, ¿no? Y muy buenos días, José Ángel Zulerio. ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenos días a este formidable equipo de Natura 91.5 FM, la Nata del Cibao. No nos encontramos muy bien, pero estamos aquí al pie del cañón. ¿Cómo así? ¿Tú ¿Qué pasaste pasó? problemas con la luz también? No, tranquilo, yo voy a esperar un poquito para que no se dañe el algoritmo y volver a retomar ese tema en un momento. Luego que se dilucide lo que es Tengo que buscar los guantes, ¿no? Para invitar al caballero al sparring de la otra vez. lo que es este tema de Alexis Medina. Pues yo te mandé ahí, Caster, varios audiovisuales de lo que se estableció de parte del tribunal en cuanto a este caso se refiere. Si tú interpretas o entiendes que se debe poner. ¿Cuál de los Todos están relacionados con ese tema. Todos, Wow. los tres. Vamos, Porque pero vamos a darle. se habló mucho. Recuerden que el fallo estaba predeterminado darse a las 9 de la mañana el día de ayer y se prolongó, puesto que las juezas estaban ponderando, estaban deliberando la decisión y al parecer no se ponían de acuerdo. Eso es lo que yo como un operador de sistema puedo establecer y puedo deducir de lo que haya estado pasando a lo interno del tribunal, que no se hayan puesto de acuerdo en algo, en cuanto a la pena o en cuanto a las absoluciones, porque vemos que fue una decisión diversa. Sí. Hay absoluciones y hay sentencias condenatorias para algunos y hay penas. Eso todo se debe debatir a lo interno del tribunal. Recuerden que es un tribunal colegiado. Esa colegiatura significa que son varias personas que toman la decisión. Puede ser unánime o puede ser una decisión dividida con algún voto disidente. Casi 13 horas, entonces estamos hablando que, bueno, más retrasos. De retrasos, si empezaba a las 9 de la mañana y terminaba en la madrugada. Hubo una de las juezas que la juez presidente pidió disculpas por el retraso de 13 horas, pero que ella estableció que es entendible que un expediente de esa magnitud
de esa cantidad de pruebas y de esa cantidad de argumentos y partes. Pues todo eso hace la complejidad de un caso. Adelante, Castro. Y que, Vamos a poner el primer audiovisual sobre esto. Vamos a ver qué dice aquí. Está en el momento que lo condena. Sí. a los 7 años que deberá cumplir en Najayo. Primero, declara al ciudadano Juan Alexis Medina Sánchez, 20 reales que constan en la glosa, culpable por violación de las disposiciones contenidas en los artículos 148, 149, 151, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, 3 de la Ley 448-06 sobre el soborno en el comercio y la inversión, artículos 3, numerales 1, 2 y 3, artículo 4 y artículo 9, numerales 1 y 2 de la Ley 155-2017 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los cuales tipifican y sancionan los tipos penales de uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, complicidad y desfalco, soborno y lavado de activos por haberse presentado pruebas suficientes que destruyen su presunción de inocencia. En consecuencia, lo condena a cumplir la pena de 7 años de prisión a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Bueno, ahí estaba. Esa es la condena de Alexis Medina. Bueno, ahí también hay otros audiovisuales en los cuales se refiere al mismo tema. Adelante. Vamos a poner. Las órdenes de compra de las que fueron favorecidas las empresas. Si bien es cierto que aquí se realizaron compra directa, no menos cierto es que otras de las órdenes de compra se realizaron por comparación del precio. El Ministerio Público, en este caso, a través de la prueba pericial número 1, se refiere de que aquí han habido ganancias brutas para las empresas de Juan Alexis Medina. No se habla aquí de sobrevaluación en los precios y el tribunal ha entendido que con relación a esto de que ha tenido ganancias brutas, el órgano acusador no ha podido establecer de cuál ha sido el daño, cuál ha sido el impacto para el ministerio, toda vez que los testigos que comparecieron establecieron, en este caso Marisa Suriel, de que siempre se buscaba para ese ministerio comprar el precio, buscar el precio que más le favoreciera a dicha institución. En ese sentido, el tribunal ha entendido que ciertamente a los fines de realizar esas compras ha habido violación a la ley 340. Sin embargo, más allá de las violaciones que establece esa ley, el tribunal entiende que para este procesado, tomando en consideración las pruebas que ha presentado el órgano acusador, así como las pruebas presentadas por dicho procesado en su defensa técnica, el tribunal ha llegado a la conclusión de que el Ministerio Público, con relación a este procesado, no ha probado ninguna falta penal. Que si bien ha habido violación a la ley 340, esto queda subsumido en los articulados que establece esa ley y entiende el tribunal que en este caso no ha lugar a una falta penal. Asimismo, eso es en cuanto al ex ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo Núñez, al cual se le dio una sentencia absolutoria en virtud de que no se le puede retener una falta penal específicamente en lo que ha establecido el Ministerio Público acusándolo en este sentido. Como él también, Magalis Medina, fue absuelta en virtud de la no comprobación de la acusación del Ministerio Público con sus elementos de prueba. Adelante, Castro. Sí, vamos a poner el otro audiovisual. Sí. Sobre el mismo proceso. Sí, sobre el mismo proceso, vamos a ver. En este caso, la referente a la estafa en la venta de combustibles. A los representantes de la empresa que le han tratado de justificar al tribunal que sí entregaron combustible.
Y por otro lado tenemos entonces una certificación de las extrañas de la propia Policía Nacional que dicen que entregaron el combustible. El tribunal siguió constatando y analizando todo ese mar probatorio que sin duda aquí se presentó en el contexto policial nacional. Y fíjense, sin lugar a dudas, las anomalías que el tribunal observó ahí son asombrosas. La forma en que se contrató, el desorden de la policía, allí había tickets, allí no había un control de establecer si un seguridad estaba en el estacionamiento del canódromo, si tenía el control de lo que recibía. Sencillamente, ese agente que luego con una certificación de Policía Nacional decía, no, él no estaba en ese estacionamiento, él no está ahí. Pero alguien recibió lo que ellos afirman por otro lado que recibieron. ¿Y qué hacer el tribunal en el contexto específico que se analiza con este tipo de información cruzada? Analizamos todo, solo que esta situación definitivamente e independientemente de todo el desastre asumido para la contratación y para llegar ahí, no puede llegar a la conclusión de que se dejó de entregar el combustible, porque ha sido contradictorio entre sí los elementos de prueba presentados y que ante ese escenario no es posible concluir la petición del Ministerio Público y retener, en el caso que nos ocupa, que hubo una estafa en contra de Policía Nacional justo por los elementos de prueba que de manera escueta analizamos en este momento. Es en Ustedes escuchan, hay una parte de lo que habla esta juzgadora que dice el desorden administrativo e institucional que tiene la Policía Nacional en cuanto al tema del combustible. Y esto es algo que todavía hoy en día se sigue viendo. Sí, incluso el exdiputado Edwin Mejía, sentado en esta misma silla, ¿recuerdan? ¿Ustedes lo recuerdan? Sí, claro que sí. El PLD, por la circunscripción 2 de La Vega, denunció el primer jefe de la policía o director general, Eduardo Sánchez. Él lo denunció desde la Cámara de Diputados con un trasiego de 700 millones de pesos en cuanto al combustible. Lo denunció y lo depositó ante el PEPCA, pero ese caso no se investiga, no sabemos por qué, ya tiene varios años que lo denunció. Yo puedo imaginarme el por qué no lo investigan, porque es de esta administración y la justicia ahora mismo es selectiva. Eso en cuanto a los casos de corrupción se refiere, es selectiva. Solamente importan del 2020 hacia atrás. Del 2020 para arriba no le dan cabida. Pero en cuanto a este renglón, me gustaría, Cáter, sí que escucháramos a Fernando Rosa, ¿qué se llama? Vamos a ir a Camacho, a Wilson Camacho. Primero vamos a escuchar a Fernando Rosa, Cáter, que te lo puse aquí, a que le dieron absolutoria, y luego vamos a escuchar al Ministerio Público. A ver su parecer con esto. Vamos. Fernando Rosa, adelante, vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente, Rosa? Gracias a Dios, feliz. Ese es Fernando Rosa, quien estaba siendo también vinculado a una red de lavado activo y de falco al Estado. En este caso, Antipulpo fue uno de los descargados. Ahora sí, Cáter, me gustaría que escucháramos qué tiene que decir Wilson Camacho como representante de la persecución penal en el Ministerio Público. Vamos a escuchar qué dice su parecer. Sí. Espérate. ¿Van a apelar ustedes esta sentencia dictada hoy por favor. Por el segundo tribunal? Por favor, magistrado. Primero, gracias por estar aquí a esta hora. Es duro, pero qué bueno que están aquí. Segundo, esta es una decisión con luces y con sombras. Veamos primero las luces. En este proceso está condenado el gerente operativo de este entramado, Juan Alexis Medina Sánchez, que es además hermano de un expresidente Ese de la chino se red. le podía faltar. En este
proceso fueron condenadas, además, todas las empresas de este entramado de corrupción. Fue además ordenado el decomiso de todos los bienes de las personas que fueron condenadas. Este tribunal acogió además el acuerdo que hizo el Ministerio Público con Víctor Matías Encarnación y condenó además a los imputados también al pago de multas. Hay que recordar además, aunque no necesariamente por esta sentencia, sino por este proceso, pero de este caso hubo 4 personas que admitieron sus hechos en la audiencia preliminar. Estoy hablando de Francisco Pagán, Juan Esteban Suriel, Domingo Santiago y Lewy Castillo, que se suman a los sancionados por este proceso, y otra persona que es María de los Milagros, que también fue condenada en un proceso para inimputable de este mismo proceso. Hay algunas sombras y esas sombras están vinculadas a algunos descargos como el de Fernando Rosa o el de Carmen Magali Medina Sánchez, que son descargos que a juicio del Ministerio Público son una incorrecta apreciación de la prueba que hemos presentado, y desde ahora le podemos decir que vamos a apelar esos descargos. Ya, magistrado, decía el tribunal que realmente el Ministerio Público debe de fundamentar bien esas pruebas, que pusieron pruebas que no eran, cuestionaron la cantidad de pruebas que ustedes depositaron, mucho tiempo en temas que no venían, que tenían anexos, que no correspondían. Sobre ese particular hay 2 cosas: un comentario al inicio de la decisión, que luego en el desarrollo de la decisión no entró en ningún nivel de detalles, incluso una referencia a algunas cuestiones antes de 2012, que luego el propio tribunal reconoce que hubo sesiones de crédito de antes de 2012 que entraron en la gestión de Francisco Pagán luego de 2012, por ende se justifica la utilización del Ministerio Público para probar su teoría del caso. La teoría del caso del Ministerio Público fue probada en este caso. Se probó el soborno, se probó la estafa contra el Estado, se probó la asociación de malhechores, se probó la falsificación. O sea, los tipos penales que presentó el Ministerio Público fueron probados. Algo que nosotros nos propusimos desde el día 1. No habrá un solo tribunal en República Dominicana que pueda decir que no hubo prueba. No habrá un solo tribunal en República Dominicana que pueda decir que le traímos un caso sin prueba. Y en este caso, este tribunal no ha sido la excepción y ha tenido que admitir que el Ministerio Público trajo pruebas suficientes para la decisión que ellos produjeron, en los términos que ellos produjeron, y nosotros vamos a actuar en las consecuencias que acabo de decir. Hay varios términos y varias oraciones que hay que extraer de las palabras de Wilson Camacho. El decir y recordar que es un hermano entonces esa parte, esa espinita, cuando tú la traes al debate, yo puedo interpretar que ese es tu objetivo principal, el tú ensuciar a esa persona que tú no lo estás imputando. Tú no lo estás imputando. Si tuvieses alguna prueba en su contra, lo tuvieses sentado ahí. Pero el objetivo no es sentarlo, el objetivo es ensuciar ese nombre. El circo de casquitos y chalecos. Y eso es lo que yo puedo percibir. Esta es una apreciación mía. Pero para eso le pagan. Obviamente, y para eso lo ascienden. Y para muchas cosas más. Entonces, cuando tú tienes este tipo de personas en la persecución penal, entonces tú dices, bueno, pero y estaremos haciéndole un buen servicio a la ciudadanía, porque entonces es selectivo. Recordemos que dije hace un momento que se han denunciado cuestiones de corrupción administrativa, muchas, incluso yo he depositado en el PEPCA sobre personas del PRM, denuncias con elementos de prueba, y eso no ha sido tocado, ya con años ahí depositado, y ni han llamado ni han hecho caso a eso. Entonces, es selectivo, es lo que yo puedo percibir, que es selectiva la persecución penal de la corrupción administrativa. En el caso cuando él dice hay luces y sombras, obviamente es una parte interesada en el proceso. Lejos de lo que dice la ley orgánica del Ministerio Público, que dice que tienen un principio de objetividad, o sea que tiene que ser imparcial, dice que tiene luces y sombras, que esas sombras son las absoluciones. Pero mira qué dice la juzgadora, que en cuanto a esas personas que le dieron sentencias absolutorias, no hubo elementos de prueba que lo vincularan con esa acusación. O sea, esos elementos de prueba no eran suficientes para destruir la presunción de inocencia que reviste a toda persona procesada.
Entonces, esas son las sombras, honorable magistrado, que usted ve en la aplicación de justicia. Eso mismo están diciendo las defensas técnicas, que esas sombras son esas condenas que ustedes le dieron. Entonces, este caso, Caster, aunque yo escuchaba a Máximo decir, por fin se llegó ya ahí sentencia, y ya lleva 5 años, ¿verdad? Dijiste. Casi 5. Sí, porque ayer él estaba diciendo que había pasado 5 años, no estaba haciendo nada, que no iba a pasar nada. Perfecto. Porque no estaba creyendo en Yo el soy sistema. escéptico, perdón. Yo soy escéptico. Muy bien, Yo veo lo que veo es un circo y me disculpan. Eso es parte de la democracia. Entonces, ¿qué pasa? Oye, me diste duro. Si tú dices que tienes 5 años. No me bajes así. Si tú dices que tienes 5 años, ¿sabes qué pasa? Ese caso está extinto. La extinción penal debió declararse en ese caso. Y no se declaró porque tenemos un objetivo. Hay un objetivo desde la cúpula de los que están equitados en el poder el día de hoy. Porque, dime, nuestro presidente está haciendo campaña. Está activo. Y hay que ponerse toda esa medallita. ¿Entendiste? Toda esa estrellita hay que ponérsela antes de que se acabe. Contenido para el sábado. Exacto. Entonces, yo no he dicho, yo no sé. Yo eso no sé, esa parte de atrás. Ajá. Pero espérate, tú sabes que el discurso que se va a tirar. El 16. El 16. Este sábado. ¿Verdad? Tiene que decir, tiene que hablar del Código Penal, tiene que hablar de la Lo corrupción. lo único que puede decir. Tiene que hablar de esto, entonces. Y todo es cuestionable. Exacto. Y lo único que puede decir. Las obras. ¿Cuáles? El mismo, la que él se imagina. Santiago Matías le preguntó cuál es la obra cumbre suya. Y dijo, y lo mareó totalmente. No tiene. Masterclass. Yo también, ese es otro tema. Va a dañar el algoritmo, casi. Sí, está bien. Fue que se me chispoteó. El asunto de esto es que si ya lleva 5 años, ¿sabe qué va a pasar? Va a durar 2 más. Claro. Porque ahora va a apelar el Ministerio Público, ya lo dije, y van a apelar las defensas técnicas. Ya eso va a tomar su tiempo también y la Corte de Apelación también va a agotar un proceso para este tipo de casos. También tienen, porque ahora ellos estaban en la tercera etapa del proceso penal. Ahora ellos entran a la cuarta etapa, que es la etapa de los recursos, la etapa recursiva. Viene lo que es la apelación y tienen aperturada también las partes la posibilidad de una casación por ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Explícame eso. Mira, nosotros tenemos un sistema procesal penal en el cual hay una jerarquización de los tribunales. Ellos estaban ahora mismo en lo que se llama primera instancia. Ese tribunal colegiado que condena a uno y absuelve a otros se llama esa etapa o esa jerarquía es primera instancia. Hay una segunda instancia que se llama Corte de Apelación. Pero hay una tercera jerarquía que es la Suprema Corte de Justicia en cuanto al recurso de casación. Esos son los 2 recursos ordinarios que tiene el proceso penal para impugnar las decisiones que se dan tanto en primer grado como en segundo grado. No sé si me doy a entender con esa parte. Hay tres niveles, para así decirlo. Y se tiene que agotar un nivel antes de pasar al otro y luego al otro. Hay requisitos para ir de un nivel a otro, hay requisitos, pero también hay un plazo límite para tú accionar. Si tú no accionas, entonces te quedas en esa primera etapa. Por ejemplo, en el caso de la apelación de una sentencia de primer grado, son 20 días después de notificar la sentencia a todas las partes. Entonces ese plazo común debe ser agotado. Si no se apela luego de notificada en ese plazo común para todas las partes, se hace firme la sentencia y ahí es que viene el término y se puede utilizar el término de que ha adquirido esa sentencia la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Tengo una pregunta. En este caso, en lo que es el caso el caso de Alexis Medina, ¿no? Hay que respetar las leyes del juego y dicen que no podemos llamar por ese tipo de nombre. En este caso... No, ya se lo tienen. Sí, pero el Constitucional se ha referido a eso. Ya el Tribunal Constitucional se refirió al caso, creo que fue al de Jean Alain Rodríguez, que fue quien accionó por ante el Tribunal Constitucional en cuanto a estos motes
para Operación Calamar, que es el de, así De se le Jean llamaba, Alain. al de Jean Alain, pero en este caso ellos no han objetado esa parte y todavía le siguen el mismo nombre. Entonces, corrijo y estoy bien. Para el caso Antipulpo, vemos que de 6 al 8 de diciembre del 2020, hace 5 años, estos caballeros, Casi especialmente Juan Alexis Medina Sánchez, que sale hoy condenado a los 7 años, él lleva alrededor de casi 5 años en prisión preventiva. Esto no la tiene, se le modificó en un momento. Sí, él le variaron la prisión preventiva. Entonces, otro tipo de medida de coerción. Entonces, no privativa de libertad. Si ese es el caso y fallan las, digamos, las apelaciones y demás, ¿le tocaría su condena completa? No. Explíquenos ahí, porque No. esa es una pregunta que me están haciendo de temprano. Se ¿Le toca su condena completa? No. Pero ya pasaron 5 años. Se supone que si pasaron 5 años de los 7 ya van 5. No. ¿No? No es así. Explícanos un poquito. Ya esa sería la quinta etapa del proceso, que se llama ejecución de la pena. Entonces, para la ejecución de la pena, tú tienes que observarle o conmutarle lo que es la prisión preventiva, porque eso sí hay que contárselo. Si él pasó 18 meses, por ponerte un ejemplo, es 1 año y medio, pero yo creo, no estoy seguro, que a él también le impusieron, luego de ahí le variaron la medida de coerción privativa de libertad, consistente en prisión preventiva, por prisión domiciliaria. Supón que haya pasado 1 año más en prisión domiciliaria, serían 2 años y medio, ¿verdad que sí? Más o menos. Claro que sí. Entonces, esas medidas de coerción privativas de libertad, entonces sí deben ser deducidas de la pena que le fue impuesta. Entonces serían 2 años y medio, poniendo un ejemplo, y está condenado a 7, tendría que entonces pasar o durar 4 años y medio para el cumplimiento de esa pena. Pero recordamos que cuando estás en la etapa de la ejecución penal, también tienes lo que es la libertad condicional. Luego de que pases la mitad más 1 día, ya tienes los requisitos mínimos, más el buen comportamiento y otras cosas, para optar por esa Dios mío, libertad condicional. Entonces, si son 7 años, a los 3 años y medio, ya él pudiese optar por esa libertad condicional, haciendo ese análisis. Si ya tiene 2 años y medio en prisión preventiva, con 1 año más que haga y 1 día de prisión, o sea, si llegan a hacerse firme la condena, si llega a hacerse firme 1 año más, 1 año y medio más, que él cumpla de esa pena, ya puede optar por la libertad condicional. A eso me refiero. Sí. Me voy a explicar bien. Pregunta a la persona si está satisfecho con la respuesta. No, si no, para platanársela. Si no está satisfecho, que vaya y coja consulta, que aquí sabemos de lo nuestro. Bueno, vaya yo estoy preocupado por nuestro compañero que no llega. Está bien, dale una llamadita. No, lo que pasa es que seguro no tenía luz. No, igual que todos, en el país completo. Mío, entonces, pero está bien, vamos a dedicarle unos minutos a eso. Sí. Antes de, el algoritmo no se daña. No. El día de hoy, el ánimo nuestro está caldeado. Sí, porque en realidad, en el caso propio, cuando tú me dijiste, ¿cómo se siente? Yo, no, muy bien, porque al igual que el país completo, qué bien, llegó nuestro compañero Joselito de la Cruz. Joselito y punto. Se decidió. Vamos a darle la bienvenida primero a nuestro compañero, gran amigo, regidor por La Vega, el PRM, nuestro amigo Joselito de la Cruz, Joselito y punto. Muy buenos días, Joselito. Sí, buenos días, Caster, figura emblemática de Caster Show, 91.5, máximo gladiador, la película más clásica de los últimos 25 años. Y a don Ulerio, que tuve la oportunidad de escucharle. Ulerio es un hombre que se la trae. Ulerio, supiera que antes de anoche yo fui a Santiago. Y en la carrera, justamente en la carrera, hay una estructura que nos le hicieron rápido. Pues yo he ido varias veces a Santiago, cuando llevo a la esposa mía a Santiago, que tenía que trabajar en Santiago. Y como agotado, Joselito. Sí, que anoche no dormí bien. ¿Tú tampoco? No, pues no dormimos ninguno. No, pero no dormí bien anoche. ¿Estaba viendo La Casa de los Foques? No, los Foques no. Lo que pasó fue que voy a cumplir con un velorio. Okay. Y me acosté un poco tarde. Entonces, como yo dormí 8 horas, anoche dormí 5 horas y media.
Entonces el cuerpo humano se acostumbra a unas directrices. Entonces, para hablar sobre que noto a Bulerio un poco preocupado, fui a Santiago y me sorprendí cuando vi la infraestructura en las carreras, una estructura de una columna muy sólidas. Entonces yo digo, ven acá, ¿y esto? Y rápido, parece que Santiago se la trae. Entonces, cuando también, porque habla mucho de obra y obra en Santiago, yo conozco 4 grandes. Sí, pero eso es otro tema. Vamos a hacer para el segundo bloque. Que nos quedan pocos minutos. Porque te noto muy exhausto, muy constante con el tema de las obras. No, eso el 16, que es sábado, el presidente yo sé que va a decir las obras. Sí, pero como tú has hablado aquí de eso. Espérate. Vamos a hablar de otra obra. ¿Cuál obra? La obra de que no tenemos luz. Entonces, por varios días. ¿Por varios días? Me permite iniciar, Cate, que dale. Yo el sentimiento a flor de piel. Un plan ensamblado, pero bien, continúa. Que me dé el color, deja esa camiseta. No, porque Máximo luce todo, Máximo un gladiador, todo le luce a Máximo. Además, Máximo, con todo respeto, hay que darle un trato plus. Porque Máximo, con todo respeto, Máximo, cuando una persona de la estatura de usted, con todo respeto, todos han pasado por esa, yo pasé por esa, tiene un familiar cercano, aparte de que usted merece toda la consideración del mundo por su formación y su trayectoria familiar. Y aún así sigue no menos dando, cierto, hay que darle un extra, porque usted esta semana está un poco fuera de órbita y por ende hay que ser justo y ser solidario. Claro. Continúe, Bien, camarada. entonces, como íbamos en la línea discursiva, no nos sentimos muy bien, estamos un poco agotados y estresados, ya que, y yo pensé que era solamente uno en La Vega. Nosotros, en el caso propio, en el sector en residencial donde vivo, se fue la energía eléctrica alrededor de las 11 y tanto de la noche. Ya uno iniciando a tomar el sueño. Y regresó a las 4 de la mañana. ¿A las 4? Sí, a las 4 de la mañana. Yo he escuchado al frente de mi casa, hay un edificio de apartamentos, y yo escuchaba a los vecinos en los balcones, porque nadie podía conciliar el sueño por las temperaturas. La temperatura tan calurosa en la cual nosotros estamos viendo envueltos en el día de hoy, o sea, en esta temporada. Y lamentablemente yo sé que fuera la realidad, y cuando veo el grupo de la Junta de Vecinos, fue la realidad de la mayoría de nuestros vecinos. Lo que no podemos tener, o lo que vendimos nuestros inversores en algún momento de la historia, en el 2018, 2019 por ahí, no estamos abastecidos de ese tipo de herramientas ahora mismo. Pero cuando me despierto, Caster, veo en las redes sociales, cuando logro conciliar aunque sea media hora de sueño, ya que tengo también una característica especial en mi casa con un niño, el niño perdió el sueño también, y luego de ahí una batalla constante. El asunto es que cuando logro ingresar al teléfono, ahí veo que está el país prendido por las 4 esquinas. ¿El país? El país. San José de Ocoa. Sectores de la capital. Sectores de la capital, La Vega y varias provincias más. Encendido el país completo con quema de neumáticos, bloqueo de puentes en diferentes localidades. Entonces, eso me movió a mí, Caster, antes de llegar a este gran estudio que tenemos, el Caster Show, a traerle un presente a cada uno de ustedes. Y consiste en el siguiente. Sí, no, una persona de yo no fumo. Yo no fumo. No, yo sé que tú no fumas. Por eso, porque tú no fumas, te traje una vela y una caja de fósforo. Toma ahí. Para que tú entonces tengas Caster. 1980. Para que te traje un pequeño presente, tenga Máximo. Consiste el presente que le he traído a mis compañeros de labores. Te la traes. Es simbólico y práctico a los fines de mostrarle al mundo y a nuestros compañeros que hemos vuelto a esta época. Hemos vuelto a esta época, y esto, lo que nosotros hemos pasado hace varias noches, porque van 3 noches que hemos pasado lo mismo. Jarabacoa está pasando por la misma situación, Ocoa, el Gran Santo Domingo, La Vega. Nosotros tenemos lo que merecemos como pueblo. La energía eléctrica es una muestra más de que el día de hoy nosotros los dominicanos tenemos lo que nos merecemos. Los 500 pesos y el picapollo ahí están, mírenlo ahí. Se lo estoy regalando a mis compañeros a los fines de que ellos puedan dar fe y testimonio de lo que está pasando el pueblo dominicano el día de hoy, y a lo que hemos vuelto nosotros
luego de etapas superadas. Adelante, Cat. Ahí sí. Juega mía. Tómala, mírala ahí está tu regalo. Juega mía. Mira, esto es interesante esto, mira, esto es importante. ¿Tú sabes por qué esto es importante? Yo no tengo en mi casa esto. Qué bueno, a ver. Ya tengo ya. 1985. No, ahí está. Para que sepan en lo que está pasando el pueblo dominicano Pero el día de mira, hoy. te voy a decir una cosa. Yo hice una inversión hace unos años atrás, hace 3 años. Los paneles míos no funcionaban. Tienen 2 días que no funcionan. Ajá. Tú te Porque jodiste. porque no cargan. Si pasan 16, 17 horas sin luz en el vecindario entero, no cargan. Entonces, ¿qué pasa? Yo nada más tuve luz ayer como hasta la, yo diría hasta la 1. Y ahí se fue. La carga que tenía la casa, porque no había luz desde temprano. Porque cuando yo llegué a las 7 y pico, no había luz por ningún lado. Pero la carga me duró hasta las 1 y pico de la mañana. Mira qué creativo, Ulerio. Mira, yo reconozco que la luz se va, porque no se va. Sí, lo que todo es lo siguiente. No ha vuelto. Pero yo tenía muchos meses, yo tenía más de un mes que no escuchaba a Ulerio gritando. Entonces anoche, porque se fue 2 o 3 horas. Y antes de anoche. Lo vas a minimizar también. ¿Tú te atreves a minimizarlo? Cualquiera que defiende lo que está pasando ahora mismo con la energía eléctrica, donde un pueblo como este, que a esta altura de la historia en la que nos encontramos, que no se tira a la calle, que no está acostumbrado a prender neumáticos como en los años 90 y 80, nosotros cuando vemos que el pueblo llega a estos niveles, en este momento histórico en el que nos encontramos, es porque la cosa es grande. Ya están hartos, estamos cansados, estamos hastiados. Yo pensaba que era de norte, pero cuando veo que eso es en todos los lados, entonces debemos revisar. Es un tema país. Aquí se ha cogido cuarto prestado en ese Congreso, que no sirve para nada más que para aprobar préstamos. Se ha cogido prestado miles de millones de dólares para el sector eléctrico. El sector eléctrico ahora mismo está en un aspecto funesto, que es las pérdidas, llevada casi a un 46%. Ningún negocio puede ser rentable cuando usted tiene un 46% de pérdidas, cuando se lo dejaron en 19%. Entonces, yo quiero ver esa persona que el día de hoy defienda esa vagabundería que tiene con la energía eléctrica. Yo quiero ver qué le puede pasar a una persona que hoy defiende esa vagabundería. Que cualquier ciudadano que sepa que está defendiendo esa porquería que tenemos hoy como energía eléctrica, lo linchan fácilmente en la calle. Yo quiero ver ese que se atreva a defender la vagabundería que tiene hoy el sector eléctrico. Como tenemos unos carteles, personas haciéndose millonarios con esa vaina. No hay forma humana de defender lo que está pasando con el sector eléctrico. Hasta lo mismo del gobierno. Ahí está el Torito quejándose ahí en Bonao. Sí. Y llamando a huelga. Llamando a huelga. Un senador del PRM. Sí, para que tú veas. Yo quiero ver, es el único coherente que tienen ahí esa gente. Uno de los pocos, tal vez, me voy a correr esa parte. Uno de los pocos coherentes que tiene el PRM es el Torito, que siempre está defendiendo a su pueblo, no importa el partido. No importa la vagabundería que haya. Por eso es que le tienen miedo a coger el teléfono al Torito. Los funcionarios. Él está denunciando eso desde que empezaron en el 2020. Entonces, hoy yo quiero ver ese que se atreva a defender esa vagabundería. Hoy, cuando aquí nadie ha dormido. Aquí todo el mundo está desvelado. El sector productivo hoy, que no espere mucho de los empleados. Que no esperen mucho de los empleados. El día de hoy. Más los equipos que se dañaron. Más la mercancía que en esos colmados sé que se dañaron también en esos freezer. Más las personas fácilmente que murieron, Dios no lo permita, que murieron porque necesitan energía eléctrica para algún oxígeno, cualquier aspecto medicinal. El estrés que le ha causado a la República Dominicana esto. Las personas que tienen niños especiales como yo. Que ellos necesitan dormir porque si no... Y que entonces, es un reto cuidarlo. Y eres tú también el que tiene que cuidar. Ese es el lío, que ni duerme él ni duerme tú. Entonces yo quiero ver ese que tenga la cachaza hoy de defender la vagabundería que nosotros tenemos como sector eléctrico. Vamos para otro corte, vamos a hablar, porque el caballero está un poco exhausto. Yo sé que tiene razón. Hay que dársela, la tiene.
pero tampoco para que se coge el programa entero para hablar de eso nada más. Es una sociedad que aplica la diversidad. Además, la electricidad es la locomotora de la economía, eso lo sabemos. En toda parte del mundo la electricidad juega un papel preponderante y determinante para el desarrollo de un pueblo. Pero bien, yo coincido con usted, eso tiene que mejorar. Pero no es para que usted crea que el mundo se acabó. El mundo se va a acabar por eso. Y yo entiendo que hay que ponerle atención a ese tema y evitar que ocurran apagones de esta índole porque nos perjudican a todos. Es verdad. Pero no por eso el mundo se va a acabar. Tú vives en un lugar como con una sociedad perfecta. Entonces, vivir una sociedad perfecta, según su posición. Cada vez que hay un desliz del gobierno, usted cree que el mundo se va a acabar. Viene aquí con todas las variables negativas. Yo te entiendo, pero bájale 2, papá, que eso pasó ya. No hay luz ya, no hay luz. No hay. No ha llegado. En mi casa hay luz. Joselito, En mi casa hay luz. Oye, con todo el respeto. Qué valor Con tiene. todo el respeto. Yo digo que con todo el respeto. Dígame. Yo creo que tú debes de poner un poquito más de atención de lo que está pasando a tu alrededor. Pero yo te escucha. Yo dije que está mal, pero yo no me voy a buscar. Escucha. Lo que está pasando no es normal. Tú lo estás normalizando, cualquierizando, como que un problema pequeño, es un problema grande. Si yo digo al principio que no te está afectando a ti porque tú estás bien. No, yo no estoy bien nada. Diablo, pero va a seguir, Dios mío. Pero usted sabe que va a seguir, Caster, una pequeña pausa comercial que nosotros vamos a hacer. Nos vemos ahora, estudio. Adelante. Y no se mueve.